al hombre de la pluma de oro, al mayor productor, al alma mater del periodismo villamariense. Hablamos de Germán Giachero y la columna del Regional, que tiene esta presentación. Yo fui el amor de tu vida, pero dime cuántas vidas tienes. Buscas a alguien que te quiera y cuando lo tienes no lo quieres. Hoy tienes tu cama vacía y ahora me pides que la llene. Germán Giachero, entonces, el Robin Hood de la información, aquel que ilumina las habitaciones a oscuras, aquel que pone un manto de luz sobre los hechos. No hablamos de interpretaciones, hablamos de realidad de Germán Giachero desde la redacción, de elregionalbm.com.ar. Buen día, Germán, ¿cómo estás? Hola Dani, hola Leo, bueno, para todo el equipo de Modo Directo, para todos los televidentes, ¿cómo están ustedes? No creo ser merecedor de ninguno de esos calificativos y apreciaciones que ha vertido sobre mí. Alguna puede ser por ahí, lo de periodista, el resto no. No sé, estoy pensando que me va a pedir algo a cambio ya con tanta cuestión edulcorada ahí. No, pasa que uno recorriendo pasillo durante el día del periodista se encuentra con que parece gente que uno no ve nunca que le dice feliz día, colega. Entonces yo digo, miércoles. Entonces hay que hacer valer la profesión. Si nos dedicamos a esto, la hagamos fuerte, Germán. En una fecha que es la que se viene, que prácticamente debería ser feriado, Germán. Conteme vos respecto a esto. Bien, bueno, Dani, gracias como siempre por el espacio que nos dan desde el programa, desde Canal 20 Villa María, para con el Regional, con todas las noticias del día, con lo último, pero por supuesto también con algunas notas que a nosotros nos gusta destacar y rescatar, por supuesto que tienen que ver con historias, con opinión, con investigación, con algunas curiosidades, algunas rarezas, más allá, por supuesto, de lo urgente de la realidad, sobre lo cual hemos hablado en gran cantidad de veces en otras oportunidades. Pero ahora nos gustaría destacar, para ver qué te parece a vos, ¿no? Bueno, estuvimos, por supuesto, ayer la conmemoración, el homenaje a Martín Miguel de Güemes, un héroe de nuestra patria. El 20 de junio próximo, el viernes, la conmemoración en honor a Manuel Belgrano, este otro gran patriota argentino, el creador de la insignia patria, por ejemplo. Pero también me parece que el 24 de junio es una fecha señalada para que pase a la posteridad, para que no pase desapercibida, para que no quede hundida en el océano del almanaque ahí naufragando sin que la memoria colectiva la rescate. ¿Y por qué digo esto? Porque, como vos sabrás y muchos de los televidentes también, bueno, ahí estamos compartiendo algunas imágenes. El 24 de junio es una fecha, o debería ser una fecha patria. ¿Y por qué? Vamos a argumentar un poco. Es fecha de natalicio de grandes figuras, de grandes personalidades argentinas, y también lamentablemente es la fecha del fallecimiento de otras figuras de nuestro país. Y a nosotros los argentinos nos gusta esta cuestión, ¿no?, de rescatar a nuestros próceres, por ejemplo, a Manuel Belgrano, a Martín Miguel de Güemes, que recién mencionaba, en su fecha de muerte, ¿no? Celebramos la muerte, pero no celebramos el nacimiento, la luz, el alumbramiento de estas personalidades. Bueno, el 24 de junio tiene un poco y un poco. ¿Por qué? Porque aparece el nacimiento de quien es hoy por hoy el máximo ídolo del fútbol argentino. Estamos hablando de Leo Messi. También es el nacimiento de otras grandes personalidades y, recién lo mencionaba, el fallecimiento de muchos otros, como por ejemplo estamos hablando de Carlos Gardel, estamos hablando de Ernesto Sábato, un gran escritor argentino. Estamos hablando me estoy olvidando de Fangio, por ejemplo, y también de Riquelme, que aparece allí, que nació un 24 de junio. Hay otras figuras, otras personalidades. Con esta me parece que basta, que estas que mencioné me parece que basta y sobra. Pero también aparecen, por ejemplo, el Sargento Cabral. Todos lo conocemos de la marcha de San Lorenzo, el Sargento Cabral. El médico Guillermo Rawson, que fue el creador de la Cruz Roja Argentina, por ejemplo. El guitarrista eximio, guitarrista argentino Luis Salinas. Bueno, Duki, recién lo mencionaban, por allí, el cantante freestyler argentino. Y Eduardo Bradley, una curiosidad, es el piloto argentino, la primera persona en cruzar por aire la cordillera de los Andes. Sobran los ejemplos y cada uno tiene su propio historial, su trayectoria. Un hándicap bastante elevado como para
bueno, andar repasándolo en este momento, pero para justificar, por supuesto, por qué este 24 de junio debería ser una fecha diferente, ¿no? Por lo menos tomada con algún rasgo de insistencia en decir, bueno, hoy es 24 de junio, hay un motivo más de tantos que por ahí le metemos al vicio, bueno, para celebrar. Exactamente, y dejaste para el final a una de las grandes figuras que es nuestro, que es cordobés, que es el Potro, ¿no? Por supuesto, ¿por qué? Porque se van a cumplir el próximo 24 de junio, el martes próximo de la semana que viene, 25 años de la muerte de Rodrigo. El 24 de mayo, hace menos de un mes, él hubiera cumplido 52 años. Si hace 25 no hubiera tenido ese accidente fatal, esa tragedia que le cortó su vida, le truncó su carrera, tenía tan solo 27 años. ¿Y por qué rescatamos la figura de Rodrigo, más allá del calendario, más allá del efemérides, más allá del aniversario de su muerte y del aniversario de su nacimiento, de su natalicio? Por lo que representa, ¿no? Esta cuestión de vivir rápido, de morir de la misma forma, de morir joven, y esta especie de fascinación que tenemos nosotros los argentinos por las figuras, las personalidades que tienen una muerte rápida, una muerte rodeada por la fatalidad y envuelta en la tragedia. Hay muchos otros casos de seres humanos convertidos en una especie de leyendas o mitos. Matiz que adquieren una vez que han pasado a otro plano, ¿no? Más allá de lo terrenal. Pensamos en Rodrigo porque aparecen las fechas en el calendario en este momento, pero hay muchos otros ejemplos de los santos populares argentinos, ¿no? A los cuales le ofrecemos devoción, algunos desde la mística, desde casi lo religioso, y otros desde la popularidad que los envolvió, ¿no? Carlos Gardel con su muerte trágica. Hablando de música, no solamente el cuarteto, también el rock and roll tiene sobradas experiencias en la materia, incluso el tango. Carlos Gardel, Julio Sosa, a quien apodaban el varón del tango, por ejemplo, con una muerte también prematura, cuando iba con su auto a toda velocidad y se estampó en medio de una avenida en Buenos Aires, luego de una noche de fiesta. Bueno, Gardel volvía de Colombia cuando sucedió el accidente del avión. Bueno, tenemos el caso de Gilda, por ejemplo, a quien prácticamente se le ha convertido en una especie de santa pagana, ¿no? No me quiero olvidar de algunos otros ejemplos, pero a lo largo de la historia argentina, en los últimos 100 años, sobran los ejemplos de estos mitos que han surgido a partir de la idolatría argentina y cierta fascinación por la muerte, ¿no? De esas personalidades y la tragedia que tenemos los argentinos. No sé si será un gen que estará en nuestra impronta, en nuestra forma de ser, pero hay puntos en común en muchas figuras, ¿no? ¿Viste como por ahí aparece en escena esta idea de que, bueno, la gente después que se muere siempre es buena, ¿no? Por más que en su vida hayan estado alejados de toda característica de bondad. Bueno, una cuestión así, ¿no? Esta construcción constante de mitos. Y Rodrigo no será el último, ¿no? Porque el show de alguna forma debe continuar, el negocio continúa y siempre habrá más mitos para conseguir en esta historia que relaciona un poco la música por un lado y la tragedia por el otro. Qué interesante el pensamiento respecto a la creación de santos populares, porque con el paso de los años, Gilda, que tuvo una carrera más corta que Rodrigo, tal vez recorrió más provincias, porque Rodrigo prácticamente en nuestra provincia, en Córdoba, o para ser más específico, Villa María, jamás actuó Rodrigo. Gilda sí actuó en Córdoba porque la cuestión tropical es distinta a la cuestión cuartetera, porque el mercado apuntado era otro. Pero como el paso de los años fue convirtiendo en la santa de la bailanta Gilda, o a Pugliese en el santo antimufa, y no lo ha hecho así con Rodrigo, ¿no? Tal vez la impronta que marcaba Rodrigo con su sensualidad, con esa fotografía siempre con el torso desnudo, sea otra, en relación a Gilda, que en la construcción de la bailanta, Gilda no iba vestida de manera provocativa, no iba buscando aceptación, sino que
prácticamente generó un molde difícil de repetir. Creo que son perfiles muy distintos. Mientras hablamos, se me ocurre también la figura de Leo Mattioli, que fue otro de los grandes ídolos de la música tropical, que no llegaron hasta donde llegó Gilda. Vaya a saber uno por qué, ¿no? Hay otros ejemplos también de muertes en el mundo artístico. Yo recién pensaba, bueno, recordemos Papo, ¿sí? Si hablamos de rock and roll y de blues, un accidente también con su moto, ¿no? Aparece, bueno, lo que pasó con Hernán Figueroa Reyes, más atrás en el tiempo con María Elena y Susi Leiva, ¿no? Los más nostalgiosos estarán pensando en ello. Y hay un dato curioso también. Viste que siempre se habla a nivel internacional del Club de los 27, esos artistas que tienen muertes trágicas y que mueren a la edad de los 27 años. ¿Te acordás de esa situación? Sí, Jimi Hendrix, Jim Morrison, de los Doors, ¿no? Hay algunos más ahí en el medio que no me acuerdo. Johnny Ramone llegó más grande. Kurt Cobain también. Kurt Cobain, por ejemplo, exactamente. Bueno, Rodrigo, ¿sabés qué edad tenía cuando falleció? 27. ¿27 ¿no? tenía Rodrigo? Extraña coincidencia o no, forma parte, algunos lo incluyen también en ese maldito, entre comillas, club de los 27. Estoy buscando por acá, lo tenía apuntado algunos otros nombres de este célebre club, ¿no? De los 27, donde también aparece Rodrigo a esa corta edad, que de alguna forma ya era una especie de, o se buscaba construir esa especie de mito, de leyenda viviente. Bueno, con la muerte, bueno, ese proceso se aceleró, ¿no? Hay muchos otros casos, no solo a nivel de Argentina, sino también a nivel internacional. Sí, justamente estoy buscando porque me quedé pensando en esta historia del Club de los 27, que se destacaban otros nombres. Tal vez los más célebres son los que mencionamos, ¿no? La figura de Jim Morrison, de Hendrix, del líder de Nirvana en su momento. Y Jim Morrison, Amy Winehouse, la más reciente, claro. Amy Winehouse, también tenía 27. Janis Joplin, ¿sí? También formaba parte junto con Hendrix, Morrison y Kurt Cobain, del Club de los 27. Claro, que tocaron en Woodstock en aquel momento, Janis Joplin y Hendrix, sí. Sí, sí, lo recuerdo. Así que, bueno, curiosidades, rarezas, extrañezas que tienen que ver por ahí con parte de la realidad, ¿no? Digo, más allá de lo que uno pueda suponer, coincidencias o no, casualidades o no, aparecen allí en escena y bueno, lo contamos, lo compartimos. Estoy buscando porque me quedé mire, tengo acá a Brian Jones, que es el primer guitarrista que tuvieron los Rolling, que fue el que falleció. No recordaba que tuviera 27 al momento de su muerte, pero sí es un ejemplo de una muerte trágica, ¿no? Tremendo. Y yo digo, si hay que firmar algo para que el 24 de junio sea feriado, Germán, cuenten conmigo. ¿Cuánto se necesita? ¿El 10% de la población para elevar un pedido al Consejo Deliberante? Por lo menos lo hagamos desde acá. Claro, no sé si feriado, pero por lo menos un día donde feriado. Se recuerde, ¿no? No, feriado. Feriado. No es negociable. Para hacerlo completo, ¿cierto? Claro, para que tengamos un feriado impulsado por la cuestión popular, porque si no, mire, yo veo mucho ateo que después de Semana Santa se toma el feriado, yo veo mucho ateo que después, cada vez que le pasa algo a Jesús, no labura. Bueno, gestionemos nosotros. Y muchos religiosos también, ¿eh? Claro. Muchos fieles. Claro. Sí, también. La verdad que un buen punto. Esto lo podemos encontrar, Germán, en elregionalbm.com.ar para leer todo y para todo aquello que escuchamos a la pasada y que le queremos compartir a un amigo, a un vecino. Si nos acordamos cuando vamos a hacer las compras al mediodía de esta charla, ¿dónde lo podemos encontrar? Por supuesto en elregionalbm.com.ar y en todas nuestras redes sociales. Allí van a encontrar este contenido un poco curioso, algo de historia y alguna propuesta que quizás suene un poco alocada, pero por lo menos para compartir un contenido diferente con ustedes. Política, economía, cultura, todo también lo vas a encontrar ahí en elregionalbm.com.ar. Gracias como siempre, Dani, Leo, a todo el equipo. Abrazo grande para vos, Germán. Te vemos esta noche entonces en Canal 20 Noticias y las 24 horas te leemos a través de las páginas del Regional. Abrazo grande, amigo. Abrazo grande para ustedes. Buena semana. Germán Giachero con nosotros entonces, con la columna del Regional.